europeos que en estos momentos, como les decía, caen con mucha fuerza. Y para analizar todo esto y mucho más, tenemos con nosotros a nuestro siguiente invitado, Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué tal estáis? buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos miren, efectivamente, Samuel. Eso es. Fuertes caídas en Europa estamos viendo en estos momentos. El impuesto a la banca en Italia, que supongo que ha fastidiado en general un poco a la banca, y también los datos decepcionantes en las exportaciones chinas. ¿Qué opiniones tenéis desde JFD? ¿Qué veis en Europa? ¿Qué esperar en estos momentos tras la caída? Pues bueno, la verdad que esa noticia sobre la aprobación, ¿no?, de ese impuesto extraordinario a la banca en Italia, yo creo que ha caído, ¿no?, en el sector bancario como un jarro de agua fría, porque es un país más, ¿no?, que se une también a las medidas similares, por ejemplo, que se aplicaron en el caso de España. Y actualmente, pues bueno, estamos viendo en este momento cómo los principales bancos italianos caen en torno del 8 al 10%, ¿no? Esto evidentemente también está arrastrando al resto de bancos europeos, y podemos ver cómo el índice bancario europeo pues es completamente rojo, ¿no? Y está afectando a nivel general a todos los bancos, a los principales bancos europeos. Por supuesto, pues bueno, este impuesto que extraordinario que va a aplicar Italia tiene una serie de objetivos, pero evidentemente pues esto va a lastrar, ¿no?, los beneficios de los principales bancos italianos. Y bueno, este yo creo que es un primer impacto que evidentemente siempre va a ser, siempre se va a considerar negativo, pero aún así, si nos echamos un poco la vista atrás, vemos la evolución del sector bancario en los últimos meses, en los últimos trimestres, todavía consideramos que se mantiene con cierta fortaleza, ¿no? La tendencia de fondo sigue siendo una tendencia todavía alcista, aunque evidentemente este tipo de problemas, ¿no?, o este tipo de incertidumbre fiscal, ¿no?, o certidumbre regulatoria sobre el sector bancario en Europa, pues evidentemente puede hacer cambiar, ¿no?, ese paradigma o esa esperanza de que el sector bancario europeo se recuperará a medida que los tipos de interés fueran subiendo. Si a esto le unimos también esos riesgos de recesión, por ejemplo, que estamos observando en Alemania, o esa confirmación de recesión en Alemania, pues todo esto hace un caldo de cultivo como para que los inversores, pues evidentemente, opten por cambiar, ¿no?, opten por rotar su cartera de inversión dedicada al sector bancario a otros sectores que lo pueden hacer bien. Y luego, en cuanto a los datos de exportaciones e importaciones que hemos conocido de China en la sesión de hoy, pues evidentemente muy negativos, porque estamos hablando de caídas alrededor del 12-14%. Esto también pues denota los problemas que mantiene China después de cerrar esas políticas de COVID-0, de acabar con ellas y, digamos, hacer un relanzamiento a través de su economía. No consigue salir, digamos, de ese agujero, no consiguen, digamos, levantar, y esto pues evidentemente mete más presión al gobierno chino para pues incentivar o intentar buscar mayores incentivos, ¿no?, para intentar recuperar esos niveles pre-COVID. Por tanto, pues bueno, son dos noticias que son importantes, son dos noticias que hoy lo que van a provocar es el lastre de todos los mercados. A eso, en la preapertura del mercado americano, debemos sumar esas noticias también de la agencia Moody's sobre las calificaciones crediticias de los bancos, de pequeños bancos y medianos bancos norteamericanos, que también van a hacer que hoy, pues bueno, la sesión americana yo creo que también sea negativa. Por tanto, en el muy corto plazo, en estos días, estas semanas que parecía que iban a ser tranquilos, ¿no?, por esa temporada de verano, llegan estas noticias fuera de lo que se preveía dentro de la parte macroeconómica, y es lo que está provocando esas correcciones. Aún así, debemos seguir pensando o debemos mantenerlos en la idea de que, de momento, los principales índices bursátiles se mantienen en una fuerte tendencia alcista. Sí es cierto que estamos o que podemos entrar en una pequeña fase correctiva, pero eso no debe alejarnos un poco del prisma general o de la foto general en la que se mantienen de momento esos movimientos alcistas de fondo. Efectivamente, Samuel, tendencia por ahora alcista, veremos si entramos en una pauta correctiva más amplia de lo que hemos visto la última semana. Por otro lado, te pregunto también por Wall Street, ya que hemos abarcado un poco Europa. Wall Street, comentabas ese informe de Moody's, también hemos conocido ayer informe del crédito revolving, que hasta ahora se había comportado extraordinariamente bien, marcando nuevos récords, que se torna negativo en el mes. Parece ser que ya con unos intereses del 22% en las tarjetas de crédito se va poco a poco evaporando la demanda. Y en un entorno en el que conoceremos también el dato de inflación esta semana. ¿Esperáis sorpresas desde JFD?
Sí, a ver, las previsiones lo que nos dicen sobre el dato de inflación de Estados Unidos es que puede haber un ligero repunte, ¿no? Hemos visto también como en las últimas semanas los precios del petróleo pues han aumentado hasta los niveles de los $80 aproximadamente, y esto pues bueno puede generar un pequeño repunte en los datos de inflación que se podrían situar en el 3,3% aproximadamente. ¿Puede haber sorpresas? Yo creo que no va a haber grandes sorpresas, aparte de que, bueno, cómo se puede tomar el mercado el hecho de que exista un ligero repunte de la inflación, ¿no? Pasar del 3% al 3,2%, al 3,3%. Aún así, yo creo que el mercado se lo debería tomar de forma positiva si ese pequeño repunte solamente es de 1/10 o 2/10 o incluso la inflación se mantiene. Luego ya veremos desde ese punto de vista, desde cuando tengamos ese dato de inflación, cuál será la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué decisiones tomará a partir de septiembre? Yo soy partidario de que la Reserva Federal debería, de momento, mantener los tipos de interés, al menos en la reunión de septiembre, para ver un poco cómo evoluciona el mercado y ya a finales de año pues ver si hay que hacer una nueva subida más o ya alcanzar ese techo y dejar los tipos de interés en el 5 o 25%, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que es un momento en el que hay que esperar para ver cuál es la evolución del mercado y ver cómo está impactando toda esa subida de tipos de interés. También desde el lado del consumo, como comentabas con ese informe de las tarjetas revolving, ¿no? Como ya empezamos a notar que ese incremento de los tipos de interés, esa dificultad para acceder a ese tipo de créditos, ya evidentemente llega a una serie de límites en el cual el consumidor pues no puede permitirse ya pagar esos intereses o ya no está interesado en tomar ese tipo de crédito rápido para seguir consumiendo, ¿no? Por tanto, eso es un síntoma más de que el consumo en Estados Unidos se puede ir reduciendo progresivamente en los próximos meses, pero yo creo que hasta que no lleguemos a la última fase de este año, en meses de octubre, noviembre, incluso la temporada navideña, no veremos realmente si hay un impacto significativo que podamos comparar con también esos momentos de gran consumo en Estados Unidos, ¿no? Los meses, el último trimestre del año. Entonces, yo creo que si llegamos a esos niveles y sí hay una diferencia real de consumo de lo que veíamos el año pasado a finales de año y lo que podemos ver este año, entonces ya sí estaríamos ante un ciclo cambiante en el que realmente se confirmaría, ¿no? ese fin de ciclo de consumo desorbitado después de la pandemia, y todos los datos de esos informes que vayamos conociendo serán muy importantes y serán muy relevantes, ¿no? Para ver realmente en qué situación interna se encuentra la economía de Estados Unidos. Efectivamente, Samuel, pues estaremos alerta y analizaremos junto a vosotros de nuevo cuando conozcamos estos próximos datos y a ver cómo cerramos la semana. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.